Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Epote. Hola, Víctor. Muy buen día. Bueno, día, tarde, lo que sea, para que nos escuche. Saludos. Así que la gente puede escucharnos a las 6 de la mañana que se publica, o a las 2 de la tarde, o a veces en la noche, a veces manejando. Nosotros estamos grabando aquí en nuestro spot habitual, ahora en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. De fondo verás algunos de los acervos. Por acá tenemos una oficina, así que nos acoplamos aquí. Nos permite la gente de la biblioteca pues acomodar todas nuestras cosas para hacer la grabación de este podcast, que es una crónica de la civilización humana y sus consecuencias, un poquito hablando acerca de cómo se estudia el antropoceno, pero también cómo se representa no solo la ciencia, sino también las artes, también en la actividad de parte de los activistas y de los artistas y de la gente que habla y que siente acerca de de este encuentro, de esta confluencia entre la civilización humana y el entorno y todas las especies que salen como víctimas también de este encuentro. Pero pensar con respecto a la humanidad desde la naturaleza tiene una expresión también literaria que el Museo de Ciencias Ambientales, que produce este podcast, ha explorado por ya varios años. De hecho, este año llegamos a una década, Juan. 10 años, exactamente 10 años. Saludos otra vez a todas y a todos. Cumplimos 10 años de convocar a escritoras, escritores, a todas las personas que les interese expresar desde los cuentos. Un año convocamos a gente a que escriba cuentos, desde la literatura, quiero decir, cuentos o poesía, su relación con la naturaleza y con la ciudad. Ese es un énfasis que tiene muy, muy concreto este premio de literatura, Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, que desde hace 10 años convoca el Museo de Ciencias Ambientales. Este año ya se cerró la convocatoria, recibimos una gran cantidad de obras, el triple de las que habíamos recibido ordinariamente, y ha despertado, creo que, mucho interés. El libro ganador se presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y por eso yo celebro además que estemos hoy conversando de esto en una sede como en la cual estamos, que ya mencionabas, Víctor, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, que tiene 6 pisos dedicados a presentar una enorme cantidad de tesoros de literatura en todo sentido, de estudio, de ensayo, de poesía, de crónica, libros que son realmente asombrosos, y todavía más sorprendente es el acervo que tenemos enfrente. Hay un acervo histórico, otros 6 pisos de libros más antiguos de los años 70 hacia atrás, y ahí hay una cantidad de tesoros invaluables de toda la región del occidente de México. Y bueno, la biblioteca es un libro, digo, un sitio fantástico para la exploración. Creo que es el mejor lugar para convocar a una conversación como la que vamos a tener hoy, que ahora les decimos de qué se trata. Nosotros decimos Ciudad y Naturaleza, puesto que es un museo pues deliberadamente urbanocéntrico que analiza las consecuencias de la civilización y de la urbanización para los paisajes y para la naturaleza. Pero finalmente hoy vamos a hablar de la literatura y la naturaleza, ¿no? Esa sería la combinación. Y tenemos un invitado que tiene, de hecho, trabajo y actividades ya muy prolíficas con respecto a eso, a la literatura y la naturaleza y la literatura. Preséntalo tú, Juan. Bueno, claro, pues es un gustazo presentar a uno de nuestros héroes de varias formas, que es Gaby Martínez, quien nació en Barcelona en 1971 y ha ejercido distintas, múltiples y sumamente sabrosas formas de trabajar la escritura, el periodismo, el guionismo, por ejemplo, trabajo multimedia, pero quien desde hace al menos más de un lustro eh, ha logrado madurar un proyecto llamado Liternatura, que él mismo lo presenta como un símbolo de cómo cultura y naturaleza crean, y buscando el presentar a la naturaleza rural o salvaje como la protagonista en la literatura. Pero además
de compartir esas lecturas y de presentar esos hallazgos. A mí algo que me parece sumamente importante es que este festival, digamos, Literatura, también se asume como una cantera de pensadores del espacio natural y un símbolo de cómo cultura y naturaleza pueden construir nuevos relatos. Y eso me parece verdaderamente fantástico porque él ha logrado reunir a una cantidad de personas muy talentosas para el desarrollo literario, digamos, de diferentes partes del mundo, y a generar, a crear en términos literarios, pero también a darle vueltas desde otras perspectivas a estos cruces entre literatura y naturaleza, con este término de feliz mención que la acuñó, que es literatura. Entonces, Gaby, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido acá a Guadalajara. Nada, un placer estar con vosotros y muchas gracias por invitarme y siempre es un gustazo hablar de estos temas, además con los que estáis ahí en el museo apuntando a algo que creo que es muy importante por la transformación de las ciudades. Creo que podemos llegar a la transformación de todo lo demás, porque desde ahí se genera muchísima información, mucho relato que después influye en cómo miramos a lo que no está en las ciudades y además desde una biblioteca bueno, que siempre es singularmente sugerente, ¿no? Gaby, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Platícanos un poquito acerca de esta iniciativa, de este festival, de esta actividad de Literatura. Repito, naturaleza como protagonista es como la clave aquí. ¿A qué nos referimos? ¿Quiénes escriben de esto? ¿Y cuál fue la iniciativa o cuál fue la inquietud que motivó a que te fueras por este rumbo que a nosotros nos interesa tanto, que tiene exponentes tan interesantes que incluso, pues no sé si sería que estamos identificándolo porque lo estamos buscando, pero que se empieza o encontramos a muchos que con esta óptica de que la naturaleza sea la protagonista, están escribiendo y reflexionando sobre la vida, sobre la sociedad misma, pero desde la naturaleza. Platícanos un poquito de dónde empezó. Bueno, os cuento eso, de dónde arranca la historia. Aparte de los libros enfocados ahora dentro de lo que es la naturaleza, yo empiezo escribiendo muchos libros de viajes, también novela, investigación periodística, pero hay un momento en el que me doy cuenta de que cuando me llaman para hacerme una entrevista, así como lo que estamos haciendo ahora, me llaman en verano. Entonces dices, a ver, ¿cómo es que solamente interesa viajar en verano? Solamente nos interesa el keniata, la sudafricana, el australiano, cuando nos vamos de vacaciones. Y entonces ahí veo que hay como una distorsión curiosa y me pregunto, a ver, ¿esto a qué se debe, no? Entonces, a partir de ahí empiezo a desarrollar pues todo un ideario que tiene que ver con cómo, cómo buscamos al otro, cómo nos relacionamos con lo otro. Digo, si no nos interesa el otro nada más que cuando nos vamos de vacaciones, el otro humano, ¿cómo nos va a interesar el otro no humano? O sea, eso ya es un margen del margen, el animal o el vegetal. Y ahí se despierta pues como un interés especial. A partir de esto, buscando un hilo para que de repente interese en otras geografías, otros seres de una manera singular, descubro en la idea de animales invisibles pues una especie de, bueno, un cebo, ¿no? Vale, a partir de un animal invisible vamos a poner, por ejemplo, el tigre de Tasmania, ahí en Tasmania, en Australia, ¿no? Si tú te vas a buscar al tigre, aunque no lo encuentres, de pronto puedes contar todo lo que rodea a ese tigre, todas las historias que ha generado el tigre, puedes saber por qué lo extinguieron, por qué comía, cómo se relacionaba la gente con él. Y esto llega después de un viaje que estoy haciendo por Uganda, en el que me voy a un parque nacional, estoy a punto de entrar en el parque, donde voy a ver leones, jirafas, elefantes, hienas, todo tipo de los Big Five, los 5 grandes mamíferos del mundo están ahí. Y de repente voy a la cabaña de un ranger y me encuentro con que está todo lleno de pósters de un pájaro. Me quedo así mirando y digo, ¿y este quién es? Dice, no, dice, este es el pico zapato. Digo, ¿y por qué lo tenéis aquí en lugar de leones, de elefantes? Dice, porque este es al que no vemos. Entonces ahí se destapa como una posibilidad que creo que es genial, pero que queda en el aire sin llegar a desarrollar.
Años después me voy al Hindu Kush pakistaní a hacer una investigación en busca de, bueno, en realidad era una investigación sobre un asesinato de un chico, un zoólogo autodidacta, que había ido a buscar al Yeti a las montañas del Hindu Kush. A él resulta que empieza como un investigador simpático que va buscando al Yeti, conectando con leyendas que se están contando por las montañas, y cuando aparecen después de las Torres Gemelas, se convierte en un sospechoso, porque este tipo, que aquí ahora mismo es un lugar tan peligroso, continúa en las montañas. Yo me fui, después de que lo asesinaran, me fui a hacer una investigación periodística, y lo que acabo preguntándome una vez allí, en un libro que escribí, se llama Solo para Gigantes, que cambió completamente mi vida, fue decir, o sea, este tipo vino buscando al Yeti, yo voy siguiendo sus pasos y ahora me acuerdo del pico zapato. Cómo un animal invisible puede llegar a transformar tu mirada del mundo y a contar muchísimas cosas. Allí, por ejemplo, entre otras muchas historias que se cuentan, entiendes por qué alguien pobre, marginal, en Valence, en Francia, en un barrio donde está rodeado, ellos eran emigrantes españoles rodeados de musulmanes, ¿por qué pueden acabar votando a la ultraderecha? Y alguien en unas condiciones también de marginalidad en el Hindu Kush pakistaní puede hacerse talibán, por ejemplo. Y eso hablando del Yeti. Entonces, a partir de ahí encuentro un hilo narrativo que va siguiendo al dodo en Isla Mauricio, al ladanta, al tapir en Venezuela, en México, al ajolote, por ejemplo. Puedes contar cómo se vive, cómo se habla, qué relación tiene la Ciudad de México con el agua a partir del ajolote. Todo lo que genera los conflictos, incluso políticos. Y entonces ahí entramos en lo que se llama la gran conversación que Thomas Berry difundió hace ya muchas décadas, ¿no? Pero en la que él introdujo la idea de decir, a ver, si esto se está complicando la relación que tenemos con el resto de seres vivos, y como continuemos por esta vía, lo que va a ocurrir es que quien se va a extinguir vamos a ser nosotros, vamos a ser los humanos. Si queremos salir de aquí enteros, igual lo que debemos emprender ahora es una gran conversación con el resto de seres vivos para intentar encontrar un punto de equilibrio que nos lleve a entendernos y a salir adelante juntos. Entonces, a partir de esa idea, junto con el arqueólogo Jordi Serrallonga, tiramos adelante Animales Invisibles. Y con Animales Invisibles se abre un hueco que me lleva a pensar cada vez más en clave medioambiental, en clave ya no solo de viaje, de cómo contar otros lugares, sino contar a los no humanos, de hecho, ¿no? Y ahí es cuando descubro que siempre que alguien me dice que ha leído un libro de literatura de naturaleza, dice, he leído un libro de nature writing. Y digo, ¿y por qué acudimos a un término en otra lengua para explicar algo que es literatura de naturaleza? Y de repente, pues ahí digo, pues no tenemos una palabra de proximidad. ¿Por qué no aportamos una palabra de proximidad para llegar para ahora que todo se etiqueta, en este caso, digamos, después de mucho tiempo alternativo, descubro que para relacionarte con el exterior, llamémosle exterior, necesitas como una terminología, unas etiquetas que ayuden a entender qué es lo que pretendes comunicar. Y de repente aparece literatura, una palabra que va a resultar que por sí sola consigue unos impactos enormes, descomunales. Ahora mismo estamos hablando aquí, pero es que empezamos en Barcelona en 2018 con un festival, después nos vamos a la Siberia extremeña, un pueblecito de 200 habitantes por donde ha desfilado toda la literatura española que se ha preocupado de alguna manera hasta ahora sobre estos temas. Nos vamos a Colombia, nos vamos a Los Ángeles, nos vamos ahora mismo, esta semana, estos días en Lima, en Perú, se empieza también la primera jornada en literatura. Se hizo eso en Los Ángeles, estamos preparando en Seúl, en Shanghai, y de pronto descubres cómo existe como no sé si un vacío, pero sí falta un punto de encuentro, una palabra, un centro de gravedad a partir del cual nos reunamos personas que estamos pensando en una clave común. Y esto es lo que deriva finalmente, y ya acabo toda esta amplia introducción, en
la web que presentamos en mayo, la web Literatura, que a raíz de todas esas conexiones intercontinentales, mundiales, en realidad, que hemos ido estableciendo, hemos dicho, ¿por qué no nos encontramos en una web que esté abierta a que gente de todo el mundo, sobre todo que utilice el español, que es la lengua un poco vehicular de todo el proyecto, pues pueda hacer desde reseñas, hagamos entrevistas, artículos de opinión, canciones, documentales, toda la narrativa que ayude a entender y a conocer qué es lo que se está haciendo hoy en día de literatura de naturaleza, sobre todo en español, aunque también incluimos el catalán, el euskera, por proximidad aquí en España, y el portugués, por ejemplo. Ok, buenísimo, porque creo que el relato que acabas de contarnos es un ejemplo muy nítido de tu talento como escritor de viajes. Es un viaje, a fin de cuentas, ¿no? Un viaje por la maduración de una idea, de una palabra, la relevancia de las palabras para nombrar las cosas y que a partir de ello eh, existan, nos resulten más aprehensibles. No había pensado en el énfasis que pones ahora de esa relación con el exterior, con el otro, con lo demás, y que se requiera una palabra, ¿no? O una etiqueta, que parece que es una estrategia, porque estamos habituados cada vez más a ello, incluso a estos hashtags, ¿no? En las redes, y que puede ayudar también a darle visibilidad a las cosas. Pero quería retomar algo que decías con el ajolote, porque me quedé pensando bastante en los animales invisibles. No sé si tengas presente el billete de 50 pesos mexicanos, pero mira, lo voy a Lo hacer, tengo presentísimo y te diré por qué, pero antes coméntame por cuál es favor. la reflexión. Ah, no, no, Sí, lo, sí. lo que iba a decir es que recientemente, claro que quizá todo al revés, y la mayoría de la gente que está en México, pues lo tiene muy presente. Lo que ocurre es que empezó a ver y ha detectado y denunciado, digamos, una especie de crisis económica porque la gente empezó a guardar los billetes en vez de gastarlos. En vez de usarlos, los empezó Los a sacaron de coleccionar. circulación por bonitos. Porque estaban muy bonitos, porque les gustaba mucho el ajolote y les parecía fenomenal. Entonces no querían gastarlo y los guardaban. Y entonces hay una cantidad, ya no me acuerdo cuál es, pero está calculada, de pesos mexicanos que no están circulando y que entonces desde el Banco de México dicen, por favor, pongan a circular los billetes, porque eso nos está causando una crisis tremenda. Y bueno, tenía que ver exactamente con el ajolote, porque el billete original, o bueno, el que se usaba hasta hace poco era otro diseño, y ya este es el que está circulando, pero cuando comenzó eran escasos y entonces no circulaban. Pero ahora tú cuéntanos lo que ibas a decir con el ajolote. No, pero fíjate de lo que estamos hablando de dinero, pero hemos empezado hablando del ajolote. O sea, es un poco esta la idea de animales invisibles. Y el kit del ajolote, cuando fui últimamente a México, precisamente hice algo que no esperaba de mí mismo hace años, pero ahora ya se me ha caído el pelo, estoy en otra clave y pensé, ahí en la Plaza del Zócalo, vi que estaban vendiendo imanes de Ah, claro. billetes de ajolote de 50 pesos. Yo, o sea, jamás me habría comprado algo que representa dinero. Yo antes tenía mucho temor, o sea, me daba vergüenza hablar de dinero, porque decía, las cosas importantes, este era mi razonamiento de juventud, y lo sigo manteniendo, pero era demasiado abrumador que el dinero importaba, pero muy relativamente, ¿no? Y no hablaba de dinero, no negociaba prácticamente las cosas porque pensaba que eso era como muy secundario. Me he dado cuenta de que ahora, precisamente igual que lo de poner etiquetas, el dinero marca una pauta y que tú puedes poner grandes titulares en los periódicos de que hay que cambiar la dirección de las cosas, hay que mirar más por ser respetuosos con el medio ambiente, pero eso con decirlo no basta. Tienes que hacer inversiones para poner a forestales, a guardaparques, a gente que de verdad cuide esto. Y cuando vi con el ajolote que estaba dentro de los billetes, pero que luego, sin embargo, cuando me iba a Xochimilco y hablaba con mucha gente de allí, me decían que el ajolote estaba desapareciendo en libertad porque todo estaba abocado al turismo, la reflexión fue, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con el ajolote? Convertirlo en un esclavo, en algo absolutamente no salvaje, olvidarnos de su naturaleza, que en realidad es lo que estamos haciendo con nosotros como seres humanos. O sea, nos estamos enclaustrando, estamos mirando al mundo siempre a través del turismo. Nuestra parte como más asalvajada, asilvestrada, la estamos como apartando, ¿no? Y entonces
toda esa inversión que venía por hacer publicidad de lo que es el ajolote y tenemos que protegerlo, no se veía reflejada en donde de verdad el ajolote necesitaba esa protección. Entonces lo que hice fue comprarme un imán de ajolote, me lo tengo en la nevera, en el refrigerador aquí puesto, para recordarme que el dinero importa y que algo que no puedo dejar de hacer nunca cuando hable en momentos como este que estamos compartiendo es que no solo de palabras vive el ajolote, sino que es necesaria una inversión. Y el ajolote salvaje, no el domesticado. Qué buenas reflexiones se pueden hacer a partir de algo que pudiera ser un símbolo, como el dinero, símbolo de valor, pero el animal que ahora sí cada vez es más invisible acá, el ajolote, que hay muchos diferentes, no solo el de Xochimilco, de hecho en esta zona y en los paisajes que rodean a esta ciudad. Hay otro, ¿no? Otro ajolote en peligro de extinción también, pero en la sierra de Manantlán hay otro ajolote. Gaby, una semana antes de que salga este podcast que estamos grabando hoy, es decir, hace unos días, publicamos uno que se llama Biodiversidad Invisible, que se trata específicamente de todos los protozoarios, las bacterias, virus, levaduras, de animales unicelulares, que están bueno, así lo decíamos, en todas partes al mismo tiempo. No hay una parte de este planeta en donde no pudieras encontrarlos. Bueno, parece ser que sería muy difícil incluso generar una gota de agua que no los tenga. Tendría que estar muy destilada. Y nos platicaba Rubén Duro, también un español, que se dedica a hacer videos de divulgación científica, de fotografía microscópica, y tomó esta frase de El Principito: lo esencial es invisible a los ojos, y también nos ayuda a narrar a través de animales invisibles, o biodiversidad invisible más bien, en este caso, no son exactamente animales todos, las consecuencias de la civilización humana para aquellos con los que compartimos el planeta y que quizá no son tan visibles, tan protagonistas en el discurso de los humanos, como serían aquellos animales a los cuales le pusimos mucha atención: a las ballenas, a los elefantes, a los rinocerontes. Pero bueno, el antropoceno, la época humana, tiene como consecuencias esta relación con animales invisibles, con biodiversidad invisible. ¿Qué tanto se ven preocupaciones de este tipo, antropocénicas, digamos, en la literatura que convoca el término literatura, alrededor del cual han orbitado ya también, además del tuyo, el trabajo de otras personas? ¿Qué tanto es preocupación o qué tanto es reminiscencia por la relación romántica que quizá ya no existe de aquellos lugares prístinos de la naturaleza como era antes de nosotros? Bueno, claro, cada vez hay más. Cuanta más gente hay mirando hacia esos lugares y hacia esos seres, aparecen más libros que abordan estos temas, ¿no? Estamos al principio, porque en realidad todo esto acaba de aparecer. Estamos hablando de una palabra que estamos trabajando desde hace 7 años, en concreto en nuestro idioma, pero de una manera tan específica, hablar sobre plantas de una manera que no sea solo científica, que sea que le dé cancha a eso, que sea más literaria, y no hacerlo desde la romantización, sino hacerlo desde una normalidad de nuestra relación con ellos, con los otros seres. Eso está siendo algo más bien reciente. Lo que ocurre es que creo que el impacto, también literario, cuando alguien se interesa por eso, es como antes, fíjate, como antes leíamos, yo que sé, a Burroughs o a Kerouac, era la Beat Generation, se llevaba el viaje rompedor y ahí drogas, no sé qué, y te ibas y rompías. Ahora, la forma de romper es precisamente contar la vida de un caracol. O sea, Kerouac ha pasado a ser un caracol. Y la gente que está mirando otros mundos, otras posibilidades, está atenta al caracol. Es como una situación un poco extraña, cada vez más atenta. Por supuesto que, no sé, la novela negra, en la novela siempre que puede ser como más rebelde, siempre va a llamar la atención, pero de pronto ahí se abre una vía de marginalidad, pero a la misma vez rebeldía muy interesante, que es la que mira al caracol. Ahí tienes miradas, por ejemplo, estoy pensando en
en un trozo de tierra, este libro en el que hay creo que es estadounidense el autor, que se va y pasa cada día por el mismo metro de tierra de un bosque. Entonces, durante los 365 días va contando esa transformación. Es un libro de viajes, pero que puedes montarte tú al lado de tu casa si vives en un espacio más o menos eso, con vegetales, ¿no? Hablaba de un caracol porque existe el libro El sonido de un caracol salvaje al comer, el que te cuenta como una mujer que de repente enferma por una cuestión del sistema nervioso, ella tiene 31 años, se tiende en la cama porque no se puede mover y una amiga viene un día y le regala un terrario con un caracol. Cuando se le acaba las esquinas de la habitación porque ya no sabe con qué entretenerse, empieza a mirar al caracol. Y en el caracol comienza a ver un mundo que la introduce en una dimensión espaciotemporal distinta, porque el caracol va más rápido que ella no se mueve. Y luego, también en cuestión de espacio, él dispone de todo como campo para correr, que ella está en una habitación. Empieza a pensar en libros de Patricia Highsmith, un relato en el que un tipo dentro de una isla es perseguido por 6 caracoles, pero son gigantes. Y entonces de repente, claro, cambia de nuevo la dimensión, esas babosas rapidísimas, él por mucho que corra no se va a poder escapar. Y te introduce en una forma de pensar el mundo que no es solamente la del humano, sino que es la de otros animales y te invita a que cambies tu posición y entiendas cómo podrías ser en otro tipo de contexto, ¿no? Todos estos libros nos introducen a unas realidades cada vez más interesantes. O sea, más interesantes no, nos permiten entender qué es esa biodiversidad que comentabas tú antes, nos permite entender y apreciar el valor de alguien como Henry David Thoreau y a la misma vez preguntarnos por qué en los Estados Unidos se ha potenciado de esa manera el individualismo, presentándonos a Thoreau como alguien que estaba solo en un lugar, en una cabaña, desconectado del mundo, porque cualquiera que haya leído Walden descubre que Thoreau recibía la visita, vivía a 1,5 kilómetros de su pueblo, recibía visitas constantes, gente que le venía a tomar el té, decían que sus hermanas le limpiaban los calzoncillos, y entonces dices, a ver, señores, o sea, ¿por qué nos estamos contando un relato en el que la comunidad no importa cuando resulta que los vegetales, que son, digamos, la comunidad que ha durado más sobre la Tierra, lo que son es grandes especialistas en el mutualismo, en la ayuda de unos a otros? Si a una planta ve que a otra se le está acabando el agua, le va a ceder su agua, o sea, su oxígeno, para que pueda salir adelante. Entonces, eso, por ejemplo, son cosas muy básicas, pero que si empiezas a hacerte estas preguntas, ¿por qué decimos nature writing? ¿Por qué nos han vendido a Thoreau como un eremita prácticamente desconectado del mundo? Puedes llegar a reflexiones y a comenzar a estructurar un mundo paralelo en el que otro tipo de vida y de ciudades sean posibles, ¿no? Uy, la multiplicidad de estos relatos de localizar algunos hilos y de los cuales tirar para entonces encontrar otros reflejos y reencontrarnos a nosotros mismos, reinterpretarnos y demás, brincando en escenarios, lecturas, personajes, creo que resulta sumamente atractivo y me parece que es mucho de lo que han conseguido ustedes con una exposición, porque hay una exposición de animales invisibles de la que ahora me gustaría que nos contaras un poco más, Gaby. Pero quiero también traer aquí a colación, para que vean que yo estuve buscando las frases que Gaby ha dicho. No, pero también algunas de sus invitaciones y definiciones en estos temas, porque me parece muy elocuente la manera en cómo define estos animales invisibles. Menciona que hay animales imposibles o muy difíciles de ver por formar parte de leyendas, por estar extinguidos, en peligro de extinción o por ser hábilmente huidizos. Y eso me parece elocuente en cuanto a que es esta especie de fantasía con la que nos hemos alimentado, de la que nos hemos nutrido para crecer, pero también con un pie muy bien parado en la realidad y en dirigir nuestra atención y nuestra mirada, como ya decías, por ejemplo, en el caso del caracol, que me recuerda ahora
que Julieta Fierro es una astrónoma muy querida aquí en México porque es una de las que ha insistido en la relevancia social de la divulgación científica y de acercarla, de establecer diálogos en todo sentido entre los científicos y la científica del resto de la sociedad. Y bueno, en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, lo que es de celebrarse, lo hizo en 2004, ella fue admitida a la Academia Mexicana de la Lengua en 2004, y era una cosa rara porque hay muy pocas mujeres, todavía sigue habiendo muy pocas mujeres en la Academia Mexicana de la Lengua, lo que también más o menos sucede en la RAE, pero además era una científica, ¿no? Es alguien que viene del campo de la ciencia. Bueno, su discurso se llama Imaginemos un caracol. Entonces justamente Ajá. se hace un viaje por el caracol en cuanto a forma, en temas acústicos inclusive, y un poco astronómicos, ¿no? Entonces resulta atractivo para lo que platicábamos ahora. Pero bueno, volviendo a cómo encuentran estos mecanismos para incitar la conversación en el resto de las personas, aparte de los animales invisibles. eh, ¿Cómo ha sido esta exposición? ¿Qué ha pasado con ella? ¿De qué se trata, Gaby? Sí, bueno, antes de responderte a esto, ahora con esto que estabas diciendo del caracol, estas conexiones que hay, e incluso creativamente, cómo afecta todo este pensamiento a lo que es directamente la creación. Antes hablaba, por ejemplo, de Kerouac, un estilo narrativo determinado que es Estoy en la carretera. Cuando hablamos de biodiversidad, incluirla dentro de lo que es el propio libro, creo que es importante y por eso sitúa curiosamente algo que tiene que ver se supone, con unos temas que ya tenemos por la mano. Son los animales, vienen los vegetales, estamos en algo muy de raíz, muy conservador, si quieres, ¿no? El abordar estos temas de una forma moderna te puede llevar a un cambio estético, de estructura, incluso dentro de una novela o de un ensayo. Te puede llevar, y esto es lo que hice en el último libro, en Delta, a proponer un coro biodiverso. O sea, tú hasta ahora, siempre que hablabas de novela coral, hablabas de una novela coral en la que podías entrar dentro de la cabeza de un labrador y de un rey. Tenías y poder desarrollarlo estupendamente. Podías ser alguien que psicológicamente leyera muy bien a otras personas y entrar en cómo piensan estos protagonistas. Y entonces hablábamos de novela coral. Pero con el nuevo contexto, y si somos además consecuentes con todo lo que estamos defendiendo, el coro nuevo es el coro biodiverso. Y eso, reflejarlo en un libro, de nuevo, volvemos a hablar de cómo podemos cambiar nosotros mismos nuestra percepción como creadores, como artistas, al dar voz a otros seres dentro de un libro y de conseguir un protagonismo. Hay un libro maravilloso de Waidi Mowawat que se llama Anima, en el que habla de una venganza, básicamente, en la que entra la persona que se quiere vengar, entra en una reserva india y todo lo que se va contando lo van contando los animales que le van viendo moverse. Entonces, pero tú no sabes qué animal es. O sea, lo vas deduciendo por cómo va actuando ese animal. Pero tienes un coro que no es el habitual y que sin embargo nos sirve para entender perfectamente igual el mundo, ¿no? Y entonces ahora me voy a los animales invisibles. Los animales invisibles entra dentro de esta idea de intentar comunicar de una forma sensual, atractiva, contemporánea y biodiversa. Y lo que hemos hecho ha sido dividir el espacio, como tú comentabas antes, pues en una zona para animales míticos, otra para extinguidos, otra para animales en peligro bueno, difíciles de ver, por el motivo que sea, y otro para desextinguidos. Porque, y aquí es algo que, por ejemplo, en España, fíjate que no se sabía, aquí ocurrió la primera desextinción de la historia, en concreto en Zaragoza, con una subespecie de cabra que murió el Día de Reyes del año 2000. Fue el primer animal, así que popularmente se divulgó por lo menos, extinguido en el tercer milenio y fue el primer animal desextinguido de la historia. Pero son historias tan alucinantes. A quien lo hizo, lo invitaron a dar la charla inaugural de National Geographic el año siguiente. Pero son historias que no se saben. Y es como algo tan impresionante
No lo sabemos. Sí, y sin embargo, fijaos que la oveja Dolly, que, no, que viene de la tradición anglo, todo el mundo sabe quién es Dolly, pero nadie sabe quién es Laña, que es como se llamaba la bucarda que murió. ¿Por qué? Porque desde el español no hemos articulado un sistema comunicativo, una estructura para poder contar todas estas historias y difundirlas. Y Animales Invisibles, algo de lo que propone, pues es esto. Entonces tú puedes entrar en cada una de las áreas con los animales y te encuentras en Míticos. Hay historias, esto es un poco para verlo, ¿no? Pero hay una sirena. La historia se cuenta, se recrea de una manera tan, bueno, real, que un científico vino así con la ceja alzada a preguntarnos, oye, pero ¿este esqueleto dónde lo encontraron? Y luego te encuentras, pues eso, en Extinguidos, pues tenemos ahí desde el dodo a dinosaurios, porque eso forma parte de todo ese pasado. Y luego en los que son seres vivos, aquí hay una aproximación más a los que son, en este caso, lo hacemos en Barcelona, es España, lo hacemos con animales que son más de proximidad sobre todo, ¿no? Pero creo que es algo que es, bueno, cualquiera. Ahora estamos llevando adelante talleres con estudiantes en distintos lugares del mundo que se van a buscar localmente a sus propios animales invisibles y hacen una reflexión y generan una creación que puede ser literaria, musical, puede ser fotográfica, puede ser documental. O sea, puedes mirar a ese animal desde distintos puntos de vista creativos, ¿no? Y así lo que haces, y volvemos al principio, es reflexionar sobre el espacio en el que vives, los seres no humanos que te están, digamos, rodeando, y verte a ti mismo en un contexto que de otra manera, sin este tipo de lecturas o de exposiciones, pues difícilmente te habrías encontrado, ¿no? Gaby, para los amigos que nos escuchan, que nos siguen aquí en Crónicas del Antropoceno, que son en muchos países de habla hispana, no solo México, en España tenemos mucha audiencia también, ¿cómo pueden darse una probadita de lo que rodea este concepto de liternatura? Sé que tienes una página, que este es un festival también que estará en diferentes partes y habrá una exposición que ojalá que podamos próximamente hablar de verla por acá en México, pero así, desde, digamos, a través de los medios digitales que hay, ¿dónde pueden encontrar o qué pueden ver de literatura? Bueno, los medios digitales, nosotros tenemos una página amiga que es de literatura, con webs amigas, que aquí tenemos, por ejemplo, la que tenéis, la Sociedad de Científicos Anónimos, que es uno de los impulsores, es Andrés Cota, que es un escritor que, por cierto, estuvo aquí en el Delta del Ebro, en España, y aquí fue donde sacó adelante algo que también puede ser muy útil en México, además en concreto, que es el libro que se ha publicado sobre el sensacional de literatura mexicana, donde se recogen varios autores mexicanos que están tratando estos temas. Por ejemplo, eso es muy interesante para tener este taste, ¿no?, que decimos aquí, probar un poquito por dónde puede ir la idea. Sumauma, en Brasil, tienes ahí a Elian Brum, que es una de las grandes plataformas. Aquí ellos apuestan mucho por el periodismo de denuncia, pero también han abierto una página literatura y ahí estamos haciendo entrevistas a algunos de los grandes escritores y escritoras que están publicando ahora mismo en todo el mundo, desde gente pues, que ha vivido la pandemia pues, en Costa de Marfil, a escritores, pues eso, así que aborígenes australianas. Ahora algo de lo último, hicimos también una entrevista pues, a un sueco especialista en mosquitos, que todo parece como muy, muy gracioso, incluso de entrada, pero luego digamos, la escala, la trascendencia a la que llegas leyendo estos libros es como nietzscheana prácticamente. O sea, entras con grandes pensadores, ¿no? Y luego tenemos la propia web de Animales Invisibles,
que también tiene una web propia. Esta está un poco por desarrollar. Estamos muy al principio de todo esto. Y algo que sí que necesitamos pues son socios colaboradores para que cada uno haga suya la idea y luego todo esto lo expandan y lo lleven adelante en sus propios territorios. Luego los festivales que comentábamos al principio, que hay en diversos países, y muchas iniciativas pues, que se están llevando adelante que igual no es... Bueno, tienes librerías que están abriendo las estanterías con el apartado literatura, bibliotecas, clubes de lectura, muchos clubes de lectura, residencias literarias que ya están en marcha. La Fundación Jan Michalski en Suiza acaba de pedirnos también una serie de conversatorios entre autoras y autores de literatura, y ellos lo están haciendo a lo largo de todo este año. Y ahí también en la propia web tenemos una agenda donde podéis ir encontrando pues, actos, actividades que puedan interesar a propósito. Y luego sobre libros, pues claro, libros podríamos hablar de alguno concreto, pero aquí supongo que no tendremos tiempo para tanto. Algo que estamos intentando hacer pues, es señalar libros que sean especialmente interesantes dentro de la web sobre todo para que no te descuelgues. Algo que sí que creíamos fundamental y que intentamos mantener es que sea todo de mucha calidad lo que se presente. Porque si al final caemos en esta idea bueno, por hablar de naturaleza todo vale, o sea, esto no estamos haciendo ideología, estamos hablando de arte. Hablamos de que hay que cuidar el entorno, pero estamos hablando de arte, de proyectar ideas de la manera más hermosa y teniendo la tragedia por hermosura también, o sea, como algo que puede llegar a ser un impacto, digamos, revelador, trastornador. Algo, en este sentido, muy curioso ha sido que a mí me incluyeron dentro de las vanguardias literarias cuando empecé a escribir. Después ya, como hacía muchos viajes, dijeron, bueno, hace viajes y tal, hacía periodismo literario. Y de repente, cuando empecé a escribir enfocándome más a la naturaleza, han empezado a llamarme activista. Y es algo muy curioso, porque en el momento en el que te llaman activista, lo que hacen es desplazarte a un lugar ideológico, en el cual mucha gente ya no va a querer saber nada de ti porque te está asociando a una ideología determinada. Si tú entras por el arte, ahí, y para mí ese es el gran reto, demostrar que tú no estás tomando un partido determinado por nada. O sea, tú estás mostrando una realidad que está sucediendo y que después los lectores decidan. Yo no llegué aquí por ser activista, yo llegué por los grandes escritores, escritoras que me que me llevaron a escribir. Y a partir de ahí intento transmitir una idea del mundo, de cómo funciona el mundo, de los mecanismos internos, con la mayor biodiversidad posible dentro del relato que escribo. Creo que esta es una de las grandes divisiones donde realmente nos jugamos los comunicadores de literatura, de naturaleza, el que se pueda leer a muchos más autores en esta clave, que no se asocie a activismo, sino que se asocie a gran literatura, a belleza. Y también para completar este recorrido eh, con muchos estímulos e invitaciones de Gaby, que me parece fenomenal, y me quedo pensando en muchas de estas ideas y en subrayar triple o cuádruplemente la palabra arte y el goce estético y el que nos sensibilice y nos mueva de muchas formas. También recordar, bueno, que está el sitio web que ya mencionaba Gaby de Literatura, donde es posible acceder a algunas recomendaciones, a algunos elementos materiales y demás, y estar atentos a los siguientes festivales y a las novedades de lo que ocurre, porque además está muy linda. Es un ejemplo claro de predicar con el ejemplo, vamos, de que la web en sí misma es estética, es muy clara, y puedes ver al elenco de más de una veintena de colaboradoras y colaboradores que están haciendo estos proyectos con un altísimo nivel literario, estético y comprometido sin necesariamente cruzar este terreno que ya hablamos del activismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, y algo que también intentamos ahí es precisamente, hay
una dirección de correo electrónico para que la gente que quiera opinar, que quiera aportar, que incluso pueda sugerir o escribir algún artículo. Nosotros todo eso lo consideramos porque la idea es que la red se extienda y sobre todo, pues, que se abran todas las literaturas posibles en todos los países que podamos. Que seguramente habrá por ahí alguien que nos esté escuchando que les van a interesar tanto explorar un poquito la página, algunas de las muchas referencias que nos dice Gaby, y probablemente algunos tengan por ahí algo que quieran compartirte a través de ese mail. Así que, como siempre, tratamos de pues tener algo para llevar para nuestra audiencia. Aquí yo creo que nos dejó Gaby un menú interesante para entrar un poco a este estilo, a esta reflexión que se hace a partir de un concepto, de una palabra que ayudó la palabra a que orbite alrededor de ella toda una serie de obras, tanto literarias en general, pero pues bueno, ya museografía también, y otras conexiones más que se pueden hacer. Pondremos entonces de esta manera algunas de estas ligas a los lugares, a las páginas mencionadas por Gaby en la descripción del episodio. Como siempre, donde encontraste el episodio puedes encontrar lo que recomienda Gaby, cualquier liga que nos quieras mandar, Gaby, y ese mail lo ponemos ahí en la descripción para todos nuestros amigos. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerte el tiempo, el trabajo y compartirnos aquí en Crónicas del Antropoceno esta visión de la literatura. Y dejar claro que esta es una primera conversación con la invitación a que esto va a continuar. El Museo de Ciencias Ambientales tiene un especial interés por todo lo que está haciendo Gaby y este proyecto Literatura. Entonces habrá más cosas que estaremos difundiendo con la complicidad y la gentileza de Gaby en fechas muy próximas. Un placer haber compartido con vosotros, y como despedida ahora estaba dándole vueltas a algo más que estuvierais ahí haciendo en México que pudiera ser muy interesante. El perfil silvestre que ha abierto la revista de la UNAM, que ahora dirige Jorge Comensal, creo que está muy bien. Creo que es algo que también puede ilustrar estupendamente sobre las posibilidades de esta forma de contar a los otros, ¿no? Y lo dicho, muchísimas gracias por este espacio y nada, larga vida a la literatura y a las crónicas del Antropoceno. Así Gracias, es. Gaby. Muchas gracias, Gaby Martínez, desde España, conectándose aquí para platicar con nosotros. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, de YouTube. Recuerden, referencias que fueron muchas y que son muy ricas y hay mucho que explorar por ahí, las podrías encontrar en la descripción del episodio, y además puedes entrar en contacto con nosotros y ahí se vale preguntar cosas y aportar ideas a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Así tal cual, ese es el museo que estamos construyendo. Este proyecto Crónica del Antropoceno lo puedes contactar a través de esas redes sociales, están activas. Ahí tenemos a una de nuestras cronistas, Nana Romo, está al pendiente de esa comunicación. Y pues sobre todo te invitamos a que estés pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.